Estamos en comunicación en este momento con el politólogo Guillermo Bretel. Guillermo, ¿cómo ves la situación luego de lo que ocurrió en Ecuador? Algo que de verdad sorprendió a todos y dejó con la boca abierta a más de uno. Hola César, un gusto nuevamente estar en el programa. A ver, yo escribí el otro día en mi Twitter, ahora X, lo de Ecuador es una chambonada diplomática porque es no haber medido las consecuencias de los actos. Puede ser que tengas razón en el hecho de que López Obrador en México usa y abusa del asilo político, es decir, está eh, extendiendo una mirada, digamos, sobre el derecho internacional y sobre las leyes que rigen la diplomacia, que son de la Convención de Viena, pero aún así no se puede justificar, ¿no? El actuar de la policía ecuatoriana porque es una violación clarísima, sin lugar a objeción, precisamente la Convención de Viena de 1969, que rige a partir de 1980. ¿Y cuáles son las consecuencias que puede traer esta acción de Ecuador? Primero, obviamente, para el país, pero además en esta relación que tiene Ecuador al ser la mitad del continente, al ser en determinado momento un país importante en el norte de Sudamérica y esta relación con México, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? La primera consecuencia ya la hemos visto. México ha denunciado a Ecuador frente a la Corte Internacional de Justicia y va a tener que rendir cuentas ante esas instancias el país ecuatoriano. Por otro lado, esto aumenta la susceptibilidad frente al Estado de México, perdón, al Estado ecuatoriano, la susceptibilidad frente a su régimen, porque por supuesto hay muchos estados que tienen negocios, alianzas con el Ecuador. Y claro, si uno ve que el Estado ecuatoriano puede actuar de tal manera, genera desconfianza entre sus aliados que también tienen embajadas, también tienen consulados. Y por supuesto que no es un buen precedente, digamos, para las relaciones internacionales del Ecuador. Ya otra vez, yendo a lo concreto, va a tener que rendir cuenta frente a la Corte Internacional de Justicia. Va a ser imagino que va a ser una sanción de dinero también, ¿no? Probablemente que esa sea la sanción, mucho más que eso no se va a llegar. O sea, no van a haber consecuencias bélicas, digamos, más, por ponerlo en ese sentido, que es lo que ocurre normalmente en las relaciones diplomáticas, cuando se escalan los conflictos. En este caso no hay un conflicto, digamos, directo, sí ha habido una transgresión del derecho internacional por la cual Ecuador va a tener que resarcir a México dentro del derecho internacional. Pero lo que quiero recalcar en las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales se basan en los intereses comunes y en la soberanía nacional. En este caso, según la Convención de Viena, todos los consulados y las embajadas son territorios dentro de, o sea, son territorios de los países que ponen esas embajadas dentro de los otros países. Es decir, la embajada de México era un territorio soberano de México dentro del Ecuador, lo que implica que un ingreso, un asalto de tal manera como lo hizo la policía de Ecuador, sea prácticamente un asalto en territorio mexicano. Entonces, de ahí nace en realidad la transgresión del derecho internacional por la cual probablemente Ecuador va a tener que resarcir a México. Guillermo, estamos en puertas en México de una elección. En este momento se vienen llevando adelante campañas. López Obrador no va, pero tiene una representante. Y en Ecuador van a un referéndum, a una consulta para tratar de darle mayor fuerza a la policía, a la fuerza pública, para la lucha contra el crimen. Este episodio, ¿cómo puede repercutir en México, en las elecciones generales, pero también en Ecuador, con esta postura del presidente? No sé, me parece que demostrar que es un presidente de mano dura frente a ese referéndum que se viene? Partamos por México. Yo creo que le viene espectacular al partido oficialista porque puede ponerse en la posición de víctima o en la posición de miren cómo defendemos los intereses de México basado en el derecho internacional y vamos digamos, tomar cartas en el asunto. Entonces, para la candidata
del partido de López Obrador, en este caso Claudia Sheinbaum, le cae como anillo al dedo, ¿no? Un momento de tensión diplomática porque su partido está en el poder y como vienen de una posición de haber sido agredidos, prácticamente el agredido suele salir ganando de estas situaciones, digamos, frente a la opinión pública y al derecho internacional, porque, digamos, dentro de todo el comportamiento que puede tener López Obrador, en este caso han actuado en el marco del derecho internacional, a pesar de que, por supuesto, como venía diciendo, usa y abusa del concepto de asilo político. Ahora bien, en el tema de Ecuador, habría que medir, yo la verdad que no tengo los datos como para decir exactamente qué bien o tan mal le puede caer esta chambonada al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, pero si es que la población está respaldando esta forma de actuar de la policía por el contexto de criminalidad que se vive, probablemente le vaya a caer bien frente a la opinión pública este nivel de transgresión del derecho para poner orden. Sin embargo, también hay una parte de la población ecuatoriana, me imagino, que piensa o está enmarcada en el derecho internacional y entiende cuáles son las reglas diplomáticas, cuáles son las reglas simplemente de vivir en estados de derecho, porque de eso se trata. El derecho internacional es, digamos, una ramificación del derecho interno. Entonces, si uno defiende que las acciones se tomen en el marco del derecho y en el respeto a la institucionalidad democrática, entonces tiene que partir por una posición en la que son, digamos, inaceptables este tipo de acciones. En ese caso, diría que le puede caer mal a Daniel Noboa, pero es un fenómeno común en Latinoamérica en este momento y también de todo el mundo. La polarización es muy grande. Habría que ver en qué manera fideliza a Daniel Noboa a aquellos que quieren orden y mano dura en Ecuador. Y en ese tema de la polarización, el socialismo del siglo XXI contra, entre comillas lo pongo, la derecha, a la que normalmente se refieren, ¿cómo cae esto? Polariza más, ¿no? Polariza más, por supuesto, pero yo siempre vengo recalcando, es complicado querer ganarle haciendo populismo a los maestros del populismo. O sea, es más o menos como jugar en su cancha. En este caso, al populista López Obrador, como decía, le cae como anillo al dedo para la campaña, a pesar de que ya viene él con muy buenos ratings, digamos. Él no está en campaña, pero tiene una candidata de su partido oficialista que está, creo que 30% por encima de la segunda posicionada en las encuestas. Entonces, yo creo que populismo de derecha o de izquierda, cuando se chocan, lo único que termina haciendo al final es que la ciudadanía termine afectada, porque se dan este tipo de acciones más allá del derecho, o se dan utilizaciones del mismo, como lo hace López Obrador con la cuestión de asilo político. Entonces, si yo creo en algo, es que debemos aspirar como latinoamericanos para superar esta polarización, es pensar más allá de los populismos. Y estoy seguro que en este caso, lo que hizo Daniel Noboa probablemente sea un error, quizás a corto plazo le pueda dar rédito, pero no es bueno para la institucionalidad democrática y para el derecho internacional, para las relaciones diplomáticas entre los estados. Guillermo, te agradezco por este tiempo. Gracias, César, por el contacto.